Hola. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la economía. Prepárense para un viaje donde exploraremos cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones en un mundo donde los recursos son limitados, pero las necesidades son infinitas. 1. Economía. Empecemos por lo básico. La economía no es solo una colección de gráficos y ecuaciones. Es una ciencia social, y como tal, se centra en el comportamiento humano. Específicamente, estudia cómo tomamos decisiones cuando nos enfrentamos a la escasez. No se trata de una ciencia exacta como la física, que se ocupa del mundo natural. La economía se enfoca en las interacciones humanas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y créanme, la economía está en todas partes. Desde la decisión de qué carrera estudiar, hasta cómo ahorrar para el futuro o dónde comprar una casa, la economía influye en nuestras vidas personales. También es crucial para las empresas y los gobiernos, que constantemente toman decisiones económicas importantes. 2. Concepto central: escasez y elección. Ahora, hablemos del corazón de la economía, la escasez. La economía se dedica a administrar recursos que son escasos. Estos recursos pueden ser cosas tangibles como el petróleo, el agua o los minerales, recursos naturales. También incluyen el trabajo y el talento de las personas, recursos humanos, y las herramientas, máquinas e infraestructura que utilizamos para producir, capital. La clave aquí es que estos recursos son limitados, mientras que nuestros deseos y necesidades son ilimitados. Siempre queremos más de lo que podemos tener. Y es aquí donde entra en juego la escasez. No es simplemente la falta de algo, sino la limitación de recursos en relación con nuestras necesidades. Esta escasez nos obliga a elegir. Si los recursos fueran infinitos, no tendríamos que preocuparnos por tomar decisiones. Pero la realidad es que siempre hay límites. Piensen en un gobierno que debe decidir si invertir más en educación o en defensa. O en una persona que debe elegir entre comprar un coche nuevo o ahorrar para la jubilación. Estas son decisiones difíciles, y la economía nos ayuda a entender cómo se toman. De hecho, podemos decir que la economía es la ciencia de la elección. Estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones frente a la escasez. Analiza cómo evaluamos los costos y beneficios de diferentes opciones y elegimos la que, en teoría, nos dará el mayor bienestar. Una forma sencilla de expresar la escasez matemáticamente es N mayor que R, donde N representa las necesidades y R los recursos. Esta simple desigualdad nos dice que nuestras necesidades siempre superarán a los recursos disponibles. Costo de oportunidad. Cuando tomamos una decisión, no solo estamos eligiendo algo, sino que también estamos renunciando a algo más. Aquí es donde entra en juego el concepto de costo de oportunidad. Es el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. No se trata solo del precio en dinero de algo. Es el valor subjetivo de la siguiente mejor opción. Por ejemplo, si decides ir al cine, el costo de oportunidad no es solo el precio de la entrada. También es el valor de lo que podrías haber hecho con ese tiempo y dinero, como estudiar, trabajar o pasar tiempo con amigos. El costo de oportunidad puede ser explícito, como el dinero que gastas en algo, o implícito, como el tiempo que dedicas a una actividad. Ambos son importantes al tomar decisiones. Y recuerden, el costo de oportunidad varía de persona a persona y de situación a situación, dependiendo de nuestras preferencias y las alternativas disponibles. El objeto de estudio. ¿Qué estudia exactamente la economía? Se centra en las actividades que realizamos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades. Estas actividades incluyen la producción de bienes, como alimentos o ropa, y servicios, como educación o atención médica, su distribución y, finalmente, su consumo. La economía analiza cómo se organizan estas actividades, cómo se toman las decisiones sobre qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. También examina cómo estas decisiones afectan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Además, la economía estudia los factores que influyen en nuestras decisiones económicas. Estos incluyen los precios, los ingresos, nuestras preferencias personales,
nuestras expectativas sobre el futuro y las políticas gubernamentales. En esencia, la economía se centra en el comportamiento de los agentes económicos, individuos, empresas y gobiernos. Analiza cómo estos agentes interactúan en los mercados y cómo toman decisiones racionales para alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la escasez. 3. Métodos de estudio. La economía, como cualquier ciencia, utiliza métodos específicos para analizar los fenómenos económicos y formular teorías. Dos de los métodos principales son el inductivo y el deductivo. El método inductivo parte de la observación de casos particulares para llegar a una conclusión general. Se basa en la recopilación de datos y la identificación de patrones. Por ejemplo, un economista podría observar que, en diferentes lugares y momentos, cuando los precios de un bien bajan, la cantidad demandada de ese bien aumenta. A partir de esta observación, podría concluir que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. El método deductivo, por otro lado, parte de una teoría general para derivar conclusiones específicas. Se basa en la lógica y el razonamiento. Por ejemplo, un economista podría partir de la teoría de la demanda, que establece que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. A partir de esta teoría, podría predecir que si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien disminuirá. Ambos métodos son importantes en economía. El método inductivo nos ayuda a formular hipótesis, mientras que el método deductivo nos ayuda a contrastar esas hipótesis y evaluar la validez de las teorías. 4. Fines de la economía. La economía tiene fines tanto teóricos como prácticos. En el ámbito teórico, el objetivo es comprender cómo funciona el sistema económico. Los economistas desarrollan modelos que simplifican la realidad para poder analizarla de manera más rigurosa. Estos modelos nos ayudan a explicar y predecir el comportamiento de los agentes económicos. También nos permiten identificar las causas de los problemas económicos y proponer soluciones. En el ámbito práctico, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. La economía busca proponer políticas que permitan alcanzar objetivos como el crecimiento económico, la estabilidad de precios, el pleno empleo, una distribución más equitativa de la renta y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, los economistas pueden diseñar políticas fiscales que permitan generar bonos para las personas que necesitan adquirir una vivienda. 5 preguntas fundamentales. La economía se enfrenta a una serie de preguntas fundamentales que deben ser respondidas para organizar la actividad económica de cualquier sociedad. Estas preguntas son: 1. ¿Qué producir? Esta pregunta se refiere a qué bienes y servicios deben ser producidos y en qué cantidades. La respuesta depende de los recursos disponibles y de las necesidades y deseos de la sociedad. 2. ¿Cómo producir? Esta pregunta se refiere a cómo deben ser producidos los bienes y servicios. La respuesta depende de la tecnología disponible y de los precios de los factores de producción, trabajo, capital y tierra. 3. ¿Cuándo producir? Esta pregunta se refiere al momento en que deben ser producidos los bienes y servicios. La respuesta depende del contexto económico y de las leyes del mercado. 4. ¿Dónde producir? Esta pregunta se refiere al lugar donde deben ser producidos los bienes y servicios. La respuesta depende de las ventajas comparativas de cada lugar y de los costos de transporte y comunicación. 5. ¿Para quién producir? Esta pregunta se refiere a quienes deben recibir los bienes y servicios producidos. La respuesta depende de la distribución de la renta en la sociedad y de las políticas gubernamentales. 6. Conceptos básicos. Finalmente, para entender la economía, necesitamos familiarizarnos con algunos conceptos básicos. Estos conceptos son como las herramientas que utilizamos para analizar los fenómenos económicos y formular teorías. Interacción económica. Se refiere a las acciones recíprocas que realizan los agentes económicos al tomar decisiones basadas en sus incentivos. Estas interacciones ocurren principalmente en los mercados, donde compradores y vendedores intercambian bienes y servicios. Especialización. Es la división del trabajo en tareas más pequeñas y específicas. La especialización permite a los individuos y a las empresas concentrarse en aquellas actividades en las que son más eficientes,
lo que aumenta la productividad. Eficiencia económica. Se refiere a la utilización óptima de los recursos para producir bienes y servicios. Implica minimizar los costos y maximizar la producción. Hay dos tipos de eficiencia. Productiva, producir la mayor cantidad de bienes y servicios con los recursos disponibles, y asignativa, asignar los recursos a la producción de los bienes y servicios que más valoran los consumidores. Eficiencia tecnológica. Se refiere a la utilización de la mejor tecnología disponible para producir bienes y servicios. La eficiencia tecnológica es un motor del crecimiento económico, ya que permite producir más con menos. Y con esto, hemos cubierto los puntos esenciales de esta introducción a la economía. Espero que hayan encontrado este recorrido inicial útil y que estén listos para seguir explorando este campo fascinante.